Cabo Mil Radio 96.3 presenta el podcast de Isabel y su café. Rosario, qué fuerte reflexión. No ha comenzado tu cápsula y Pancha y yo ya tenemos algo de nerviosismo, porque siempre ser consciente, las palabras que usamos para referirnos a nuestros hijos, pues puede que nos hagas un poquito mal. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, pues muy bien, así es. ¿Qué sucede con las palabras, no? Que las usamos todo el tiempo, a veces las decimos sin querer, sin pensar, pero en los hijos pueden tener consecuencias. Entonces, ¿qué generan nuestras palabras en un hijo? Con las palabras, a un hijo le decimos cómo debe actuar con él mismo, con los demás. Y lo que nosotros decimos, las palabras que usamos, la forma en la que los decimos, porque no es lo mismo decir una palabra no muy cómoda en un tono suave y bajo. Ay, oye, qué tontito, que gritarlo, ¿no? O qué descuidado, que gritarlo. Entonces, desde el tipo de palabras que usamos, la forma en la que lo decimos, el énfasis, van moldeando la percepción de lo que los hijos creen merecer. Entonces, ¿qué sucede? La manera en la que nosotros tratamos a los hijos va a determinar cómo ellos se consideran a sí mismos y aceptan por otros ser tratados. O sea, es decir, si yo en casa grito constantemente, para un niño va a ser lo más común que alguien más le grite. Para una chica va a ser lo más común que el día de mañana que tenga un novio, el novio le grite. No va a saber identificar por qué el grito no es correcto, pues si en mi casa a mí siempre me gritaron. O incluso con las amigas. Otro ejemplo, por ejemplo. Si nosotros usamos palabras que irónicamente pueden herir, es decir, hacemos algún tipo de burla a los hijos cuando se equivocan, cuando se portan mal, pues va a ser mucho más fácil que ellos puedan ser bulleados en la escuela, porque no saben identificar cuál es la forma en la que merecen ser tratados. O nos vamos del otro lado, que sean bulleadores. O un niño que le gritaron, pues que sea un gritón. O, más grave, un niño que fue golpeado, cuando crezca sea un golpeador. Entonces es muy grave la manera en la que nosotros nos expresamos. Hablo de los golpes, que sea algo muy borde, algo que dice, no, igual eso no pasa. Pero lo que pasa es que con las palabras podemos generar una afectación a nivel cerebral de un hijo, en una hija, y que después ya no le logra identificar cuál es la manera en la que merece ser tratada. Uno se burla de ellos, pues será normal que se burlen de alguien más. ¿Qué pasa? ¿Sí? Ay, no, estaba muy buena la disertación. Se nos fue, Rosario, ¿andas por ahí? Qué lástima. Híjole, sí. No, y te voy a decir una cosa. Estaba yo pensando, porque pues claro, uno que mete la pata, pues, cuando regaña a los hijos, cuando está en un estado de ira, de enojo, de frustración, de cansancio, y como que recapitulando, ¿no? Claro. Pero a veces también no todo tiene que ser con gritos. A veces es el sarcasmo, también hiere. Claro. ¿Qué más puede herir? Yo luego les digo las burlas. La burla. Y fíjate que a mí también me llamó mucho la atención que lo dijera la doctora, porque esas pequeñas sutilezas de la entonación, de la exclamación, del tono de voz que utilizamos, incluso del volumen de voz, ¿no? Pueden significar toda la diferencia en cómo nuestros hijos puedan tomarlo como algo positivo o negativo, algo que los degrade o algo que los ensalce, ¿no? Y algo que creo que hay que subrayar en lo que acaba de decir la doctora Rosario es que como tú les hables a tus hijos, es lo que tus hijos creerán merecer. Sí. Y creo que vale la pena también hacer el ejercicio de tal vez cómo nos hablaban a nosotros de chiquitos. Híjole. Porque seguramente un patrón estamos repitiendo, uno o dos. ¿Qué te decía tu papá o tu mamá cuando te equivocabas? ¿Qué te decía tu papá o tu mamá referente a tu cuerpo? Claro. ¿O qué referencia hacía de tu rendimiento académico en la escuela o en los deportes o de tus amigos? Eso me hace pensar que las palabras no nada más en función de cuando van dirigidas a ti o cuando van dirigidas a nuestros hijos, sino cuando van dirigidas a uno mismo, ¿no? O sea, cómo se hablaban nuestras mamás a sí mismas. Exacto. ¿No? ¿Y cómo sabemos que ya podemos cambiar el discurso? Que creo que eso es lo más rescatable. Culpar a los papás no sirve de nada. Estamos nosotros siempre promoviendo el perdón, el soltar, etcétera, pero hay que reconocer
porque muchas veces es tan doloroso que nos hacemos de la vista gorda. O sea, ay, que no pasó nada, aquí no pasó nada, no es cierto, mis papás eran lo máximo, no. Reconocer estos errores nos pueden ayudar a sanar, pero sobre todo a no repetir patrones. Claro. ¿Está por ahí la doctora Rosario? Sí, aquí estoy, las escucho bien. Listo, es que se nos cortó por un momento, pero bueno, seguimos. Bueno, efectivamente, todo lo que acaban de decir, ¿no? Las venía escuchando. Así es, y lo quiero ver ahora en positivo. Ya hablamos como de la negativo, de lo fuerte, para que los papás abramos un poco las antenas, los oídos, escuchemos. Pero ahora viéndolo en positivo, oye papá, si tú eres de los que has hablado mal, empieza a hacerlo ahora bien. Empieza a decirle palabras de aliento, empieza a felicitarlo por los pequeños logros. Oye papá, pues mira, me costó tanto y logré llegar al 8 en el examen. Oye, pues felicidades, sigue adelante, yo te ayudo, en qué te puedo orientar, en qué te puedo guiar, ¿no? Me fue bien en este partido, felicítalo. Por pequeñas cositas, aunque parezcan para uno como adulto insignificante, el reforzar de manera positiva, uno hace que el niño crezca en la autoestima y también que escuche palabras positivas. Cuando puedan, papás, échenle piropos a sus hijas desde el punto de vista de si se arreglaron bonito, de si hicieron algún comentario muy inteligente, de si les fue bien, de que acabaron de leer un libro o bien en el deporte. Es muy importante que las niñas se sientan queridas por parte de la figura masculina. En realidad es importante. Y si se les habla con buenas palabras, con cariño, no van a permitir menos en una relación. Y aquí empieza un poco con este tipo de acciones a romperse los círculos de vicio que vemos muchas veces desde el noviazgo. Entonces viene de la formación en casa. Claro, pues mucho que reflexionar y sobre todo, papá, si te mortifica este contenido que escuchaste el día de hoy, si crees que tal vez has caído en estos patrones, en estas palabras que dañan el autoestima de tu hijo, no pasa nada. De veras, solo comienza a hacer un cambio, solo comienza a hacer el ejercicio de dónde vienen estos discursos, qué puedes hacer para cambiarlos y con el amor todo se puede. Así que bueno, adelante y a trabajar y con trabajo también, porque hay que trabajarle terapéuticamente. Gracias, doctora Rosario. Número de contacto, por favor. Gracias, me encuentran en el Instagram como la abreviación de doctora, DRA Rosario Laris. Todos los miércoles, la doctora Rosario Laris con nosotros en Bioética Día a Día. Escucha Isabel y su café Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo.